Hola, en el día de hoy me presento, mi nombre es Hader, eh, proveedor de ARL Colmena y trabajo con Cross. En el día de hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con el estándar de seguridad para el uso adecuado del esmeril. En este caso vamos a hablar del esmeril de banco. Sabemos que el esmeril de banco es una de las herramientas que es más usada en nuestro medio para afilar elementos de tipo como cuchillo, machete, entre otros tipos de elementos o herramientas que utilizamos manualmente en nuestras empresas. Básicamente, el esmeril es una herramienta de tipo eléctrico, o sea, su funcionamiento se basa en que funciona con energía eléctrica y tiene usos múltiples. Se emplea para cortar o devastar, perdón, distintos tipos de materiales por medio de la rotación de un disco abrasivo. En este caso, vamos a ver que estamos tratando con una herramienta que el disco que gira es abrasivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos utilizarlo para sacarle filo a herramientas manuales por esa gran particularidad que tiene. Vamos a hablar un poco acerca de las partes de esta herramienta como tal. Como podemos ver, está compuesta por un protector o carcasa o guarda de seguridad fija. Dentro de ella se encuentra la piedra o la del disco abrasivo, como se llama. Tenemos, aparte de eso, un vidrio visor, que es el que protege o evita que las chispas que se producen salten al rostro de la persona que va a ser el devastado o el pulido de la pieza como tal. Aparte de eso, vemos que el equipo trae un elemento que aquí posiblemente no se ve visible, que es el botón de arranque y de parado como tal, y el cuerpo del motor que lo constituye completamente. Hay que tener en cuenta que además de esto, como es un equipo de tipo eléctrico, tiene una extensión eléctrica que va conectado a un toma corriente. Es un equipo muy sencillo, como lo pueden ver, pero sin embargo, el no utilizarlo adecuadamente también puede conllevar a que se presenten accidentes graves o mortales. El objetivo, entonces, como igual que los otros estándares que hemos venido tratando, es dar a conocer las medidas preventivas que se deben de tener en cuenta al operar este equipo como tal. ¿Hacia quién o quiénes deben de tener en cuenta estas medidas? Todas las personas que operen o que estén debidamente autorizadas por ARSA para operar el equipo, en especial los auxiliares de bodega que hacen parte del proceso de gestión logística. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con los peligros y riesgos y por obvias razones, paralelamente vamos a hablar de los elementos de protección personal. Como vemos aquí, los peligros y riesgos son los siguientes. Tenemos aquí, por ejemplo, caída de material, entonces puede ser que el elemento que yo esté trabajando puede llegar a caer a mis pies, eso es muy factible que pueda pasar, entonces por eso el utilizar, digamos, calzado de seguridad para proteger nuestros pies frente a ese tipo de peligro como tal ya. Golpes por o contra. Golpes por, bueno, ahí podríamos abarcar lo que tiene que ver con la proyección de partículas. Esos golpes por, o sea, cuando hablamos por, es algo que viene de una parte hacia mi cuerpo. O sea, que en este caso estamos hablando que todas esas partículas o incandescentes que se pueden proyectar durante el devastados o perfilado de materiales pueden dar a ciertas partes de nuestro cuerpo, como los ojos o la cara, etcétera, y nos pueden generar quemadura o pérdida ocular en el caso en particular. Ahora, no solamente es que se proyecten las chispas como tal, también puede haber proyección del disco o la piedra, eh, digamos como tal. Esa piedra se puede fragmentar o se puede reventar y también puede salir proyectada, como lo hemos visto en algunas partes en accidentes que han ocurrido ya. Y también está el golpe contra, porque puede ser que en el área puedan existir elementos materiales que me puedan generar accidentes por caídas o tropezones y yo me puedo golpear con estructuras que estén ubicadas en el área donde estoy trabajando ya. Atrapamiento, bueno, el atrapamiento es porque puede ser que mis manos puedan llegar a dar a donde se encuentra el disco. Puede ser que durante la operación me distraiga o termine llevando mis dedos o mis manos allá y se puede generar un atrapamiento en donde se encuentra, digamos, esta piedra en funcionamiento como tal ya.
Bueno, esos son como los principales peligros riesgos. Igualmente también tenemos que genera ruido, un equipo que genera ruido, y el hecho de generar ruido también hay que utilizar protección auditiva porque nos puede generar una enfermedad de tipo laboral. Protección respiratoria porque en cierta manera también genera en menor cantidad, pero genera ese riesgo como tal. Entonces, por eso es muy importante utilizar protección respiratoria. Aparte de utilizar las gafas de seguridad, es importante utilizar protección facial. Ya lo dije hace un rato, con el solo hecho de que usted utilice la careta facial no es suficiente. ¿Por qué? Porque la careta facial protege de la producción de partículas a lo que es a la parte, digamos, de la cara y partes del cuerpo, pero puede existir que existen espacios por donde puede llegar a cruzar chispas que pueden dar a los ojos como tal. Entonces, en ese caso, es importante que de forma complementaria utilicemos lo que son las gafas de seguridad. Bueno, requisitos para el uso del esmeril. La operación del esmeril requiere, como todos los equipos y herramientas que hemos venido tratando, de una capacitación y entrenamiento. Por tal razón, que no todo el personal está autorizado para utilizar este equipo de herramientas, sin importar que muchas veces no hay un control que evite que sea utilizado por cualquiera persona. Sin embargo, la empresa podría pensar que si quiere evitar y controlar que todo el mundo opere este equipo, podría pensar, como lo dije en una capacitación anterior, en implementar un dispositivo para bloquear o evitar que la clavija o el conector sea enchufado en el toma corriente. Ese dispositivo consiste básicamente, eso es una barrera física que lo que hace es que la clavija quede encerrada dentro de ese elemento físico y que ese elemento físico permite la colocación de un candado, evitando que la persona vaya a conectarlo directamente al toma corriente. Eso suele ser una manera de yo controlar o evitar que las personas que no estén autorizadas vayan a operar el equipo. Vamos a hablar de la primera medida que tiene que ver con el uso previo o antes del uso previo del equipo, que es lo que debemos de implementar. Bueno, con respecto a ello vamos a hablar de lo siguiente. Debemos de cerciorarnos que la persona no cuente o no esté portando anillos, relojes, pulseras, entre otros. Antes de utilizar el esmeril, debe tener o utilizar los elementos de protección personal. Realice la inspección preoperacional del equipo, revisando o validando que el equipo se encuentra en buenas condiciones. ¿Qué debo de revisar o validar? Que el equipo o el esmeril tenga debidamente colocada su guarda de seguridad, que el disco o la piedra se encuentre en buenas condiciones, que no esté fragmentada, que no presente rotura, que no presente desgaste excesivo. Acuérdense que estas piedras tienen una vida útil, razón por la cual hay algo que tiene que ver con la vida útil como tal. Entonces, cuando la piedra presente desgaste excesivo, hay que cambiarla. Otro que hay que tener en cuenta, que el interruptor para prender y apagar el equipo se encuentre en buenas condiciones. Verifique que ninguna persona lo haya puesto directo. Directo es que ya con solamente yo conectar el equipo, él entra a funcionar. Entonces hay que evitar que el equipo, digamos, se le haya omitido el interruptor de prendido y apagado. Eso es fundamental verificar eso. Hay que revisar el buen estado de la conexión eléctrica, es decir, que no presente empalme, que no presente los cables no están desnudos, que la clavija presente las tres paticas, es decir, los dos conectores y el tercero que es el conector a tierra, que es el que me protege frente a un cortocircuito como tal. Muy importante verificar que el conector o la clavija no presente, como se dice la palabra, prolongación del cable. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunas ocasiones al conectar la persona lo haga bien, pero cuando tenga que desconectar la extensión, muchas veces hay personas que jalan o tiran del cable presentándose ese desprendimiento de de la extensión eléctrica donde empalma con el conector o la clavija como tal. Entonces, todos esos aspectos es muy importante que los tengamos presentes durante su utilización como tal. Bueno, entonces, ¿qué otro aspecto hemos de tener en cuenta? Bueno,
Antes de colocar la muela, comprobar visualmente su estado y someterla a la prueba de sonido, con objeto de garantizar que no se encuentre dañada. Hay algunas piedras de estas que, si bien puede ser que estén nuevas de fábrica, pueden venir con desperfecto o que pueden venir presentar fragmentación interna y a la simple vista no se observe. Entonces, por eso la prueba del sonido es muy importante, porque digamos, con pequeños golpes que uno le dé con una herramienta que no sea metálica, ojo, que no sea metálica, puedo llegar, si no, o puede ser el mango de un destornillador a unos 5 centímetros, yo puedo llegar a detectar que si el sonido es claro y metálico, pues ello indica que la muela no está dañada, pero si el sonido es apagado, puede ser una señal de que posiblemente presente fisuras internas. Entonces, ya se ha presentado muchas situaciones de que, estando la muela nueva, se empieza a operar y se revienta por presentar este tipo de desperfectos como tal. Es muy importante tener presente ese tipo de particularidad. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la muela, eh, si la muela es pequeña, para realizar la prueba se sostendrá con un agujero, con una varilla, mientras que en el caso de una muela grande, esta prueba se deberá realizar con la muela apoyada en una superficie plana. En ambos casos se debe realizar la prueba necesaria para eliminar todas las materias que puedan amortiguar el sonido como tal. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos bien presente. Acuérdense que las personas que realicen la instalación de estas muelas deben de ser personas que realmente tengan el conocimiento y estén capacitadas y entrenadas en el tema de la instalación o desinstalación de esta misma. Porque una persona que de pronto no tenga el conocimiento adecuado, puede que la piedra o la muela la deje desajustada o floja, y esta se pueda salir durante la operación como tal. Bueno, tenemos aquí ya la operación del esmeril. Dentro de la operación del esmeril debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero de ellos, corte los materiales sobre un banco de trabajo. O sea, es importante que el esmeril esté directamente fijado en un banco, en una mesa como tal, que le dé solidez para poder, primero que todo, evitar que el elemento, el material que estemos trabajando, no se nos vaya, digamos, eh, de pronto a desestabilizar y generemos un accidente. Y lo otro es porque el banco donde está ubicado el esmeril debe estar a la altura adecuada para el tema de la higiene postural de la persona que va a operar o hacer la actividad como tal. Importante, el área debe estar despejada, ordenada y limpia. Evite forzar el corte. El operador debe ubicarse fuera de la proyección de las partículas. Importante eso. Evite dejar la herramienta antes de que se deje de girar el disco. Entonces, si usted terminó la labor, cerciore de que la máquina o el equipo haya quedado debidamente apagado ya. Eso para evitar que de pronto un accidente por otra persona que lo pueda utilizar. Revise que el disco esté correctamente ajustado. Ya lo dijimos hace un rato. Use la herramienta original para retirar el disco. Eso, digamos, hay unas herramientas que vienen adecuadas para retirar o poner el disco de una forma segura y adecuada. Importante utilizar el diámetro del disco recomendado. Hay personas que, con tal de utilizar un disco o utilizar una muela mayor, lo que hacen es que retiran la guardia de seguridad, y en este caso están, digamos, infringiendo las recomendaciones dadas por el fabricante o el proveedor como tal. Acuérdense que estos equipos o esmeriles vienen con cierto tamaño de la muela de acuerdo al tamaño del esmeril, por lo cual hay que respetar la velocidad y las revoluciones que trae cada uno de estos equipos. Para eso entonces es que se diseñan unas piedras o muelas de acuerdo a las características de cada una de ellas. Evite utilizar disco desgastado, eso ya lo hemos dicho. Ya si se detecta que se acabó la vida útil, hay que reemplazarlo urgentemente por otro que esté en buenas condiciones. Los esmeriles deben estar ubicados en sitios especiales, bien iluminados, donde no existan tráfico constante de personas. Sabemos que el uso del esmeril constituye un trabajo en caliente. Ya recordándoles un poco el trabajo en caliente, ¿por qué se llama o se conoce como trabajo en caliente? Acuérdense que los trabajos en caliente son todos aquellos que generan chispas, llamas abiertas o calor suficiente, que al entrar en contacto con un material inflamable o combustible puede generar un incendio o una explosión. En este caso, tener en cuenta que los materiales combustibles puede ser cartón, madera, papel, todos aquellos que son menos, digamos, menos propensos a que prendan, pero de igual manera también prenden ya.
Y mientras que las sustancias inflamables, dentro de estas tienen, o podemos encontrar la gasolina, el barsol, el tiner, entre otras, porque tienen un punto de ignición más bajo que los materiales combustibles y pueden prender con mayor facilidad. Entonces, otras recomendaciones durante la operación del esmeril es que el área debe estar despejado 11 metros a la redonda de materiales inflamables y combustibles. Si de pronto yo no puedo retirarlos porque es imposible, entonces asegúrese de taparlos adecuadamente con una manta ignífuga para evitar que esas chispas vayan a generar un incendio como tal. Ahora, ignífuga, como lo dije hace un rato, es que no prenden. Tiene una característica particular que es como el traje de los bomberos, que es retardante y cuando la chispa salta ya no va a prender ya. Ahora, si no tengo una lona ignífuga, lo que puedo utilizar es una lona o una manta humedecida para evitar que se vaya a prender como tal. Lo otro que debo asegurarme es que debo tener ahí en el sitio un extintor multipropósito mínimo de 10 libras. Hay que revisar que el extintor esté en buenas condiciones, es decir, que no presente pérdida de presión. Para eso me voy y miro al manómetro. El manómetro tiene una aguja que debe estar ubicado en el rango verde. Si la aguja está girado hacia el lado izquierdo, o sea, por fuera del rango verde, quiere decir que el extintor fue utilizado si no tiene, digamos, el pin o el sello de seguridad puesto. O puede ser que tenga el pin o el sello puesto, pero presente pérdida o fuga como tal. Entonces, en ese caso, el extintor no me serviría para este trabajo como tal. Ahora, también tengo que tener en cuenta que la carga o la fecha de recarga esté vigente. Es decir, cerciórese que el equipo está recargado adecuadamente. Acuérdense que anualmente hay que hacer una recarga del equipo. Es muy importante fijarse o mirar en qué fecha fue recargado el extintor como tal. El extintor debe estar lo más cerca posible del sitio donde estamos realizando la actividad para ser utilizado en caso tal de requerirse como tal. Bueno, ¿qué otra cosa debemos de tener en cuenta con respecto a ello? Eh, lo otro que debemos de tener en cuenta es que si hay que hacerle algún mantenimiento al equipo o al esmeril, debe hacerse con el equipo totalmente apagado. Eso es fundamental. Debe evitar siempre hacer mantenimiento con el equipo en funcionamiento. Fijarse que las cuerdas utilizadas deben ser del mismo diámetro y espesor para que haya un perfecto balance. Por ningún motivo utilice ejes ni guardas dobladas, rotas o superficies irregulares, ya que podrían provocar la rotura de la piedra como tal. Entonces, hay que revisar eso, lo debemos hacer siempre antes de utilizar el esmeril. La velocidad calculada de diseño de esmeril no puede ser cambiada, eso es importante, ya se los dije, entonces ojo con alterar las especificaciones de estos equipos como tal. El descanso o porta herramienta debe quedar a un nivel más alto que el centro de la piedra y con una longitud de 3 milímetros de la piedra. Los trabajos de esmerilado se deben realizar por intermedio de personas conocedoras del equipo. Ya sabemos que por eso entonces es importante que la persona tenga la capacitación y el entrenamiento y la experiencia como tal. Eh, Evite, si no, poner en funcionamiento los esmeriles cuya piedra esté floja o fuera de balance. Siempre que se va a utilizar el frente de la piedra, a menos que el diseño haya sido hecho para esmerilidad por los lados. Pero entonces, cuando vamos a operar este equipo, es importante que siempre operemos de frente, nunca de lado, porque básicamente de esa forma, digamos, podríamos ocasionar un accidente por el tipo de material que estamos utilizando. Ya sabemos que a medida que la piedra se va desgastando, se debe ir ajustando el portapieza o descanso respetando la medida de los milímetros, de 3 milímetros, perdón. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso en cuanto a lo que tiene que ver durante la operación del esmeril. Vamos a ver entonces la parte ya de lo que tiene que ver con el mantenimiento. Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica. Sabemos que las personas que deben hacer ese mantenimiento son personas que cuentan con la competencia, en este caso una persona que, digamos, un mecánico o personas que debidamente tengan el conocimiento. Sé y entiendo que algunas personas pueden que tengan idea, pero con que tengamos la idea no es suficiente porque en caso tal de que se presente un accidente también es importante demostrar que quien de pronto hizo el mantenimiento fue una persona idónea. Esto teniendo en cuenta que básicamente también debemos dejar registro de los mantenimientos que se hizo al equipo, la herramienta, y que para esto dejar en claro qué fue lo que se le hizo, quién lo hizo
y si esa persona contaba con las competencias adecuadas. Realiza mantenimientos periódicos de estos equipos. Bueno, eso de acuerdo, hay unos mantenimientos preventivos y otros correctivos. Sabemos que los preventivos ya son los que están directamente ligados a las recomendaciones que van directamente dadas por el fabricante en el manual de uso. Y los correctivos son los que resultan con base en la inspección de preuso o preoperacional que yo le hago antes de utilizar el equipo o la herramienta, y que los cuales deben ser reportados de forma inmediata para que sea intervenido y evitar así utilizar el equipo o la herramienta en esas condiciones defectuosas que puedan generar un accidente como tal. Entonces miren que todos esos aspectos juegan un papel fundamental a la hora de utilizarlos como tal. Bueno, el cambio de accesorio entonces tiene que realizarse con el equipo apagado, ya sabemos, es una regla de oro. Sabemos que algunas personas por exceso de confianza lo hacen con este movimiento y terminan accidentándose de una manera innecesaria. Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería y realiza el mantenimiento de la herramienta teniendo en cuenta el manual del fabricante. Digamos que en cierta manera, esto en términos general, es lo que tiene que ver con el esmeril. Sabemos que son equipos que si se utilizan de manera adecuada, posiblemente no vamos a tener accidentes con base en esto. Bueno, no siendo más, eso es lo que quería hablarles en el día de hoy, y espero que esta información la puedan utilizar y puesta en marcha durante la operación del equipo como tal.